Cuando le envié un mensaje a mi madrastra diciéndole que me habían golpeado. Su única respuesta fue: estamos ocupados. Esa misma noche metí 4 cosas en una maleta y desaparecí. 2 años después. En la gala corporativa más importante de mi carrera. Los vi cruzar la puerta. Reían. Cogidos de la mano. Completamente ajenos. No me reconocieron. Todavía no. Me llamo Clara Navarro. A los 32 años mi vida era una fachada impecable de profesionalidad gestionada desde una oficina acristalada en la sede de Aurora Media. En el corazón de Barcelona. Trabajaba en relaciones públicas, el nombre elegante que se da a quien limpia los desastres ajenos. Redactaba comunicados. Tejía narrativas y proyectaba fuerza inquebrantable para celebridades que se derrumbaban. Lo hacía bien porque mi propia vida había sido un largo y silencioso entrenamiento en gestión de crisis. La crisis principal llevaba nombre: Enrique Navarro. El hombre con el que mi madre se casó tras la muerte de mi padre. El escenario. Una villa fría y ostentosa en Majadahonda que él nunca dejaba de recordarme que era suya. Allí seguía viviendo. Supuestamente para ahorrar. En realidad atrapada en la gravedad lenta de su mal genio y la indiferencia absoluta de mi madrastra Marta. Aquella tarde empezó como cualquier martes. El trayecto de vuelta desde el centro de Madrid era un borrón de luces de freno y rascacielos. Entré en casa y el silencio pesaba como un mal presagio. Marta estaba en la galería acristalada. Deslizando el dedo por el móvil. Con una copa de vino blanco sudando sobre la mesa. Me miró. Sonrió sin que la sonrisa llegara a los ojos y volvió a su pantalla. Su desinterés era una muralla que yo había dejado de intentar derribar. Fui a la cocina a preparar una ensalada. El ruido del cuchillo cortando el pepino era el único ritmo en la tensión. Entonces oí la puerta principal, no un clic normal, sino un golpe torpe seguido del portazo. Enrique había llegado. No necesitaba verlo para saber que venía bebido. Sus pasos eran demasiado deliberados. Como los de quien finge sobriedad. El aire se espesó con olor a whisky caro y mal humor. Mantuve la espalda hacia la puerta. ¿Sigues aquí?, dijo. No era una pregunta. Era una acusación. Su voz sonaba pastosa. 32 años. Viviendo bajo mi techo. Comiendo de mi nevera. Respirando mi aire, una parásita. Dejé el cuchillo. Los nudillos se me pusieron blancos. Pago alquiler. Enrique. Ya lo hemos hablado. Se rió. Una carcajada seca. ¿A eso llamas alquiler? Ni siquiera cubre la luz que gastas cargando ese portátil para un trabajo que no te da para independizarte. Se acercó al mueble bar. Oí el tintineo del vaso de cristal. El glu-glu del whisky. Me giré. Estaba apoyado en la encimera de granito. Corbata floja. Cara enrojecida por la rabia que siempre llevaba dentro. Si tienes problema con el acuerdo, dije con el mismo tono profesional que usaba con paparazzis agresivos. Lo hablamos cuando estés sobrio. Fue el error. Sus ojos se estrecharon. Estoy sobrio. Escupió. Aunque se balanceaba ligeramente. Dio un trago largo. Eres igual que tu madre. Siempre creyéndote mejor que los demás. Siempre con ese juicio silencioso en la mirada. Dio un paso hacia mí. ¿Crees que no te veo paseando por mi casa? Callada. Juzgándome. Juzgando a Marta. Eres una sanguijuela. ¿Clare? Una maldita gorrona. ¿Basta? Susurré. No basta hasta que yo diga que basta. Rugió. Y su control se quebró.
Con un movimiento violento lanzó el vaso de cristal. Pasó rozándome la cabeza y estalló contra el salpicadero de travertino en una lluvia de vidrio y líquido ámbar. El ruido fue como un disparo. Me encogí pero no grité. No me moví. Mi silencio lo enfureció aún más. «Di algo», bramó. Cara deformada. «Defiéndete». Desagradecida. Cuando hablé. Mi voz no tenía emoción, no hay nada que defender. Eres un borracho patético. Enrique. Y esto es tu desastre. Límpialo tú. El espacio entre nosotros desapareció. Su mano grande me agarró el brazo superior. Dedos como garras. La otra mano subió. Vi el destello de su anillo de sello antes de que el puño impactara en mi hombro. No fue una bofetada. Fue un puñetazo. El golpe me hizo girar. Los pies se enredaron. «Kei». Mientras caía. La mano abierta me cruzó la cara. El chasquido contra el pómulo fue espantoso. Aterricé en el suelo frío de la cocina. Cadera y codo absorbieron el golpe. El dolor me subió por la columna. Por un instante el mundo fue un caleidoscopio de luces y dolor. Sentí el sabor metálico de la sangre. Desde la galería llegó la voz fina de Marta: «Enrique. ¿Todo bien?» «Todo perfecto». ¿Karine?» Clara y yo discutíamos. Se tropezó. Se quedó de pie sobre mí. Respirando fuerte. Me dio un leve empujón con la punta del zapato italiano caro. «Levántate. Limpia esto». Luego se fue al salón. Oí el murmullo de su voz y el televisor encendiéndose. Me quedé en el suelo mucho rato. El frío de las baldosas se me metía en la piel. El mundo se redujo a mi mejilla ardiendo. El hombro palpitando. El labio partido. Lentamente me senté. Espalda contra la isla. Los cristales rotos brillaban como estrellas caídas. Saqué el móvil con mano temblorosa. El pulgar manchado de sangre. Escribí: «Me ha vuelto a pegar». Envié. Los 3 puntos aparecieron. Bailaron. Desaparecieron. La respuesta llegó casi al instante: «Estamos ocupados». Soluciona tu drama en otro sitio. Leí las palabras una vez. 2 veces. Estamos ocupados. 2 palabras que borraban mi dolor. Mi realidad. 2 palabras que cerraban una puerta desde dentro. Y entonces, a través de la puerta cerrada, oí la risa de Marta. ¿Cristalina? Seguida de la risa grave de Enrique. Estaban riendo. Estaban ocupados siendo felices. Algo dentro de mí se rompió. No fue un estruendo. Fue un corte limpio. El último hilo de esperanza. La última creencia estúpida de que si las cosas se ponían lo suficientemente mal, ella me elegiría a mí. Había elegido. Eligió al hombre con el dinero. La casa grande y vacía. Eligió su comodidad sobre mi seguridad. Eligió el silencio. Sentada entre los restos de la rabia de Enrique. Entendí con claridad fría como el cristal roto: aquello no era un hogar. Era una jaula. Y la puerta siempre había estado abierta. Solo tenía que cruzar el umbral para sobrevivir. Me levanté. Cada músculo protestaba. No hice ruido. Pasé por encima de los cristales. Por encima de la mancha de sangre. Fui a mi habitación. Saqué una sola maleta. Empaqué el portátil. El cargador. Ropa. Pasaporte. Partida de nacimiento. Nada sentimental.
Nada que me atara a esa casa. A esa gente. No eran mi familia. Eran mi pasado. Maleta en mano. Bajé por el pasillo. Al pasar por el salón la puerta estaba entreabierta. Los vi en el sofá. Bañados por la luz azul del televisor. Hombro con hombro. Parecían cómodos. Contentos. Ocupados. No dije adiós. No dejé nota. Salí por la puerta principal y no miré atrás. Subí al coche. El motor ronroneó. Al salir del camino de grava y meterme en la carretera oscura, hice un juramento. No fue de rabia ni de lágrimas. Fue de certeza fría que se me había metido en los huesos. Volvería. No rota y sangrando en el suelo de una cocina. Volvería para terminarlo. Las luces de Madrid se difuminaron en el retrovisor. Conduje hacia Barcelona por la AP7. Refugiada en mi propio coche. Impulsada por café de gasolinera y un propósito singular, desaparecer. Cada kilómetro era un punto que cosía mi vida anterior. No lloré. Las lágrimas eran un lujo. Mis únicos compañeros eran el dolor palpitante en la cara y el ronroneo del motor. La primera nota de una canción nueva y brutal. La noche se convirtió en un amanecer gris y húmedo cuando el skyline de Barcelona apareció. Era vasto. Anónimo. Indiferente, exactamente lo que necesitaba. Tomé la primera salida que prometía un motel. El cartel de neón de la Estrella Nocturna parpadeaba. La habitación olía a humo rancio. Lejía y desesperación. La colcha floral era fina y áspera. Era perfecto. Era un lugar sin memoria de mí. Cerré con llave. Eché la cadena y entré en el baño sucio. Bajo la luz fluorescente zumbante me miré al espejo. La mujer que vi era una desconocida. Mejilla izquierda hinchada. Morada y azul. Ojo hinchado. Labio partido con sangre seca. Era la cara de una víctima. Pero en sus ojos, debajo del shock y el agotamiento, ardía una llama fría y brillante, pura rabia. Esa llama era lo único que reconocía como mío. La cara estaba golpeada. Pero los ojos no. Los ojos brillaban con la claridad terrible de quien ya no tiene nada que perder. Esa habitación de motel se convirtió en mi centro de mando. Todo mi mundo se redujo a la pantalla del portátil. Tenía unos miles de euros en una cuenta que Enrique no conocía. Un fondo de emergencia que de pronto era un diluvio bíblico. No duraría mucho. Necesitaba trabajar. Me registré en plataformas freelance y empecé a construir una nueva identidad desde cero. Ya no era Clara Navarro, la prometedora ejecutiva de Madrid. Era una entidad sin rostro que pujaba por trabajos de 500 palabras sobre fontanería o capis para peluquerías caninas. Las primeras semanas fueron lección de humildad y hambre. Escribía 10, 12, 14 horas al día. Alimentada por fideos instantáneos y el café horrible del motel. Cada proyecto terminado. Cada reseña de 5 estrellas. Cada pago de 50 euros que entraba en PayPal era un ladrillo más en la muralla entre mi presente y mi pasado. El dolor físico desapareció. Los moratones pasaron de violeta furioso a amarillo verdoso y finalmente se borraron. Pero nunca los olvidé. Se convirtieron en parte de mi paisaje interior. Un zumbido constante que me recordaba por qué estaba sentada en esa habitación. Por qué trabajaba hasta que me ardían los ojos. La supervivencia es una maestra poderosa. Todas las habilidades que había desarrollado para navegar el temperamento volátil de Enrique las reutilicé en el mundo corporativo. La hipervigilancia que antes seguía sus estados de ánimo ahora me permitía leer los matices en un email de cliente.
Anticipar necesidades antes de que las expresara. La capacidad de permanecer calmada y en silencio mientras estallaba una tormenta se convirtió en táctica de negociación invaluable. Tras 3 meses de freelance implacable tenía un portafolio pequeño pero respetable. Conseguí un contrato de 3 meses con Apex Comunicaciones, una agencia pequeña y combativa de Barcelona. El cliente problemático era un fundador de startup conocido por su brusquedad. En un mes lo tenía comiendo de mi mano. No lo encandilé. Simplemente lo superé en trabajo y preparación. Al final de los 3 meses el jefe, Diego, me llamó a su despacho. El cliente quiere que te quedes permanentemente. Yo también. Directora asociada senior. Acepté sin negociar. Fue una transacción. Él necesitaba mis habilidades. Yo necesitaba estabilidad y sueldo. Ese fue el comienzo de la escalada. Me volqué por completo en Apex. Primera en llegar. Última en salir. 14 horas diarias eran la norma. Mis compañeros me respetaban pero mantenían distancia. Era un enigma, la mujer callada que entraba en una sala de juntas y desmontaba argumentos de un CEO con hechos serenos y luego volvía a su caparazón. Mi reputación creció. Me convertí en la arregladora, a quien llamabas cuando un lanzamiento fallaba o un CEO estaba en escándalo. En 18 meses había saltado 2 puestos y dirigía las cuentas más importantes. Entonces llegó la llamada de Aurora Media, uno de los mayores grupos de comunicación del país. Habían visto mi trabajo en una campaña de crisis. Me ofrecían directora de relaciones públicas. Despacho esquina. Sueldo que mareaba. No dudé. Di 2 semanas de preaviso. Los 2 años siguientes fueron un torbellino de ascenso implacable. En Aurora encontré mi verdadera vocación. La escala era mayor. Las apuestas más altas. Las crisis más explosivas. Mi desapego. Mi resistencia. Mi capacidad para leer corrientes de poder y miedo eran reverenciadas. Me mudé a un apartamento minimalista en un rascacielos con vistas al mar. Era intocable. La chica del suelo de la cocina era un fantasma. Pero siempre estaba ahí. En el fondo de mi mente. El motor silencioso que me impulsaba. Mis campañas más exitosas giraban siempre en torno al mismo tema, renacer. Cuando una actriz querida se vio envuelta en escándalo, creé la Gira Fénix. Una narrativa de volver de las cenizas más fuerte y auténtica. Cuando una filial sufrió una filtración de datos, lancé Proyecto Renacimiento. Mostrando transparencia radical. Mis presentaciones en la sala de juntas eran legendarias, hablaba de segundas oportunidades. Resiliencia. Control de tu propia historia. Vendía narrativas de redención porque yo estaba viviendo una. La gala anual benéfica de Aurora no era un evento cualquiera. Era la joya de la corona del año corporativo. Por primera vez en su historia yo estaba al mando. Elegí el tema yo misma, renacer de las cenizas. El consejo lo adoró. No necesitaban saber su significado privado, era mi monumento secreto a la chica que había huido de Madrid con una sola maleta y una voluntad de hierro. El colorido era sinfonía de carbón. Gris pizarra y obsidiana atravesados por venas de oro, fuego y rojo profundo. La iluminación dramática proyectaba sombras largas, haciendo brillar los dorados como brasas. Cada detalle susurraba mi historia, supervivencia disfrazada de branding corporativo. Aquella noche era mi coronación. Mi nombre. Clara Navarro. Aparecía por primera vez en el programa como directora del evento. Elegí un vestido negro de seda pesada que se pegaba al cuerpo como segunda piel. Cuello alto monacal y mangas largas. Pero la espalda completamente descubierta, una declaración. No tengo nada que esconder.
Mi espalda. Donde una vez cayó un golpe. Ahora estaba expuesta ante 1000 ojos. Pero era gesto de fuerza. No de sumisión. El vestíbulo del MNAC era un torbellino controlado. Río de smokines y vestidos de gala subía por la escalera de mármol. Yo estaba justo dentro de la entrada. Punto inmóvil en el caos. A mi lado. Marcos Delgado. ¿El CEO? Me murmuró, increíble. Clare? Te has superado. Gracias. Marcos. Me alegra que cumpla expectativas. Mi sonrisa PR estaba en su sitio. Máscara agradable e impenetrable. El pinganillo me avisaba de pequeños problemas y yo respondía con instrucciones calmadas y decisivas. Todo estaba bajo control. El mundo que había construido funcionaba exactamente como lo había diseñado. Y entonces los vi. Estaban al final de la alfombra roja. Bajando de un coche negro. El mundo no se ralentizó como en las películas. Se afiló con claridad brutal. Todo el ruido de la gala se convirtió en un rugido lejano. Mi conciencia se redujo a esas dos figuras enmarcadas por la entrada grandiosa. Enrique estaba más grueso. Cara más hinchada. Pero llevaba el smoking con arrogancia que me resultaba dolorosamente familiar. Reía. Cabeza echada hacia atrás. Dientes demasiado blancos. A su lado. Marta. Enfundada en un vestido de lentejuelas color champán demasiado ajustado y llamativo. Diamantes en orejas y cuello. Pelo rubio cardado. Maquillaje perfecto. Sonrisa social frágil como azúcar hilado. Parecían felices. Prósperos. Parecían pertenecer. Se movían con la confianza fácil de quienes nunca habían conocido duda ni miedo. Quienes nunca se habían sentado en un suelo frío de cocina con sangre en la barbilla. Mi corazón no se detuvo. Dio un latido violento. Doloroso. Luego pareció congelarse. La sangre se me volvió agua helada. La copa de champán que sostenía se volvió plomo. Por un segundo mareante el suelo de mármol se inclinó. Clara. ¿Estás bien? La voz de Marcos me sacó de la niebla. ¿Bien? Solo un mareo momentáneo. Ha sido un día largo. Él asintió. Ya distraído por un senador que lo saludaba. Me dio una palmada paternal y se alejó. Dejándome sola con los fantasmas que ahora subían por la alfombra roja. Los observé acercarse. Se detuvieron a hablar con un periodista. Marta rió delicadamente. Tocando el brazo de Enrique. Estaban actuando. Siempre habían actuado. Su vida entera era una campaña de imagen de éxito y felicidad. Pasaron la línea de prensa y se acercaron a la entrada principal. Entregaron las invitaciones. Mi corazón latía frenético. Me verán. Me reconocerán. El pánico me subió por la garganta. El instinto era darme la vuelta. Huir. Esconderme en las sombras del evento que yo había creado. Pero me mantuve firme. Esta era mi territorio. Mi escenario. No correría. Entraron. Sus ojos se acostumbraron a la luz más tenue del vestíbulo. Pasearon la mirada por la multitud con la barrida casual de invitados buscando caras conocidas. Durante un instante eterno sus ojos pasaron directamente sobre mí. Me miraron, una mujer alta y severa con vestido negro. Figura de autoridad. Y apartaron la vista. Nada. Ni un destello de reconocimiento. La realización me golpeó como un impacto físico. Pero no dolió. Me electrificó. No me reconocían. Por supuesto que no.
La mujer que conocían era la versión callada y encogida. La chica que se hacía pequeña para no ocupar espacio. Cuya cara solía estar pálida de ansiedad. En las malas noches. Floreciendo de moratones. Esa chica había muerto en el suelo de una cocina de Majadahonda. La mujer que tenían delante era una extraña, pulida. Poderosa. Dueña absoluta. Había cambiado tan completamente. Me había reconstruido desde la célula. Que era irreconocible para quienes habían creado la necesidad de esa reinvención. El pánico retrocedió. Sustituido por algo frío. Claro y terriblemente poderoso. El hielo en mis venas se solidificó en algo afilado y duro. El instinto de cazadora que había afilado en salas de juntas y negociaciones de crisis se activó. Ya no era la presa. La dinámica de poder de toda mi vida acababa de invertirse en una sola mirada invisible. Habían entrado en mi fortaleza. En mi creación. Completamente ciegos al hecho de que su mayor amenaza era la mujer que había diseñado el escenario donde ahora pisaban. Y en ese instante, un plan comenzó a formarse. Una idea fría, hermosa y devastadora echó raíces en las cenizas de mi pasado. No me reconocían. Todavía no. Pero antes de que acabara la noche, jamás podrían olvidarme. Me fundí con la corriente de la multitud y me dejé llevar al corazón cavernoso de la gala. La impresión inicial se convirtió en una frialdad metódica y ardiente. Mi corazón seguía siendo un tambor frenético contra las costillas. Pero mi máscara estaba perfecta. Los observé desde cerca. Enrique estaba dando audiencia. Copa de champán en una mano. La otra gesticulando expansivamente mientras hablaba con Daniel Pérez. Mi director financiero. Daniel asentía educadamente. Expresión neutra. Pero yo reconocía la postura de Enrique, la calma antes de la tormenta de su rabia. La misma postura que había usado 1000 veces antes de llamarme inútil. De decirme que mi trabajo en PR era una broma. Me acerqué usando un gran arreglo floral como parapeto. Estaba lo bastante cerca para oírle claramente. Cuando te enfrentas a un panorama mediático hostil, necesitas una perspectiva externa. Alguien que vea todo el tablero. Decía Enrique. Dio una palmada en el hombro de Daniel. Enrique Navarro. Consultor independiente. Especializado en estrategia corporativa y gestión de riesgos. Consultor independiente. El título era tan vagamente ridículo. Tan perfecto para un hombre que solo generaba caos. Vi a Daniel entregarle una tarjeta. Enrique la aceptó con una sonrisa satisfecha que me revolvió el estómago. Era una infección intentando contaminar el mundo que yo había construido. Entonces Marta se unió. Puso la mano manicura en el brazo de Enrique. ¿Enrique es modesto?, dijo con su trino social. Es brillante viendo lo que otros no ven. Me moví. El resto de la noche fue una coreografía precisa. Hice que un camarero accidentalmente derramara vino tinto en el vestido de Marta. Mientras ella iba al baño a limpiarse. Me acerqué a Enrique. Con voz baja y profesional le dije que Marcos Delgado quería hablar con él en privado sobre una posible colaboración. Lo llevé a una sala lateral que yo misma había preparado. Allí, con micrófonos ocultos y cámaras discretas que yo había ordenado instalar por seguridad del evento. Enrique, creyendo que hablaba con el CEO, empezó a fanfarronear. Reveló que llevaba meses pasando información confidencial de un competidor a Aurora a cambio de dinero. Pensaba que estaba vendiendo su experiencia. En realidad estaba cavando su propia tumba. Cuando terminó, salí de las sombras. Hola. Enrique. Por un segundo no me reconoció. Luego la sangre abandonó su cara. Clara,
Directora Navarro. Corregí. Y acabas de confesar delante de testigos y grabación que eres un espía corporativo. La sala se llenó de seguridad. Enrique fue detenido esa misma noche. La noticia explotó antes de que terminara la gala. Los medios ya tenían el comunicado que yo misma había preparado horas antes. Aurora Media corta toda relación con el consultor Enrique Navarro tras descubrir actividades ilegales. Su reputación, la única moneda que había valorado de verdad, quedó incinerada. Aurora inició acciones legales que consumirían el resto de su vida profesional. Yo no tenía duda de su destino. El silencio de Marta era el cabo suelto. Sabía que vendría. Era inevitable. Era una criatura de narrativa y no podía dejar que la historia terminara con ella como cómplice silenciosa y humillada. La llamada llegó el viernes por la tarde. Mi asistente. Vacilante, señorita Navarro. Tengo aquí a Marta Navarro. No tiene cita. Miré por la ventana del despacho en la planta 47. Barcelona se extendía como un mapa intrincado de mi nueva vida. El sol comenzaba su descenso, proyectando sombras largas entre los rascacielos. Luz y sombra. Verdad y mentira. Que pase. Chloe. No me levanté cuando entró. Mi despacho era mi territorio, paredes gris carbón. Escritorio negro slick. Una sola orquídea vibrante. Ella era quien tenía que recorrer el largo camino hasta la silla frente a mí. La mujer que tenía delante no era la criatura brillante de la gala. Era un fantasma de esa persona. El traje beige la hacía parecer desvaída e insignificante. Cara pálida. Ojeras. Ojos enrojecidos. Agarraba el bolso de diseño contra el pecho como escudo. Parecía más pequeña. Más vieja. Completamente derrotada. Se hundió en la silla de cuero. Durante un largo momento no dijo nada. Solo me miró con confusión desesperada y suplicante. Buscaba a la chica que había conocido. La hijastra callada y manejable. Pero esa chica no estaba. Esa chica estaba muerta. Clara, empezó. Voz frágil. Al borde de romperse. No entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Marta? Mi tono era clínico. Como un médico dando un diagnóstico. ¿Mi discurso o el hecho de que Enrique era un espía corporativo? No todo. Lo que hiciste. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Miró alrededor. ¿El despacho? La vista. Los símbolos de mi éxito. Esto nunca fue sobre nosotros. El negocio de Enrique era su problema. Nunca fue culpa nuestra. Ahí estaba, la súplica de absolución. El intento desesperado de separarse de la culpa de él. De reclamar el papel de otra víctima de Enrique Navarro. Una rabia fría y limpia. Afilada como un cristal. Me atravesó. Me incliné hacia adelante. Manos entrelazadas sobre el escritorio pulido. Nunca fue sobre nosotros. Repetí suavemente. Nunca hubo un nosotros. Y te equivocas. No fue solo culpa suya. Suya fue la mano. Suya fue la voz. Suya fue la traición a mi empresa. Hice una pausa. Tuya fue el silencio. ¿Silencio?, repitió. Susurro ahogado. ¿Silencio?, afirmé. Voz ganando intensidad rítmica. El silencio es una elección. Marta. Es una acción. Es elegir oír un vaso romperse en la cocina y subir el volumen del televisor un poco más. Es ver un moratón en la cara de una chica y preguntarle si ha sido torpe otra vez.
Es oír a tu marido llamar parásita a su hijastra y luego preguntar qué hay de cena. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas pálidas. No sabía qué hacer. Sollozó. La excusa patética de siempre. Era mi marido. Tenía miedo. Podía ser tan encantador y luego tan furioso. Solo intentaba mantener la paz. Paz, solté una risa corta e incrédula. Eso no era paz. Era una rendición lenta y en cámara lenta. Y no intentabas protegerme. Intentabas protegerte a ti misma. Tu comodidad. Tu estilo de vida. Tu casa. Me levanté y fui a la ventana. De espaldas a ella. Miré la ciudad abajo, un reino que había construido con mis propias manos. ¿Quieres saber qué podías haber hecho? La lista es infinita. Me giré. Silueta contra el atardecer llameante. Podías haber abierto la puerta de mi habitación después de que él saliera. Podías haber preguntado ¿estás bien? Podías haber dejado un botiquín en mi cama. Podías haberle dicho que parara. Podías haberle dicho que si volvía a tocarme te irías. Podías haber llamado a la policía. Podías haber llamado a un terapeuta. Podías haber llamado a una amiga. Mi voz era un staccato implacable. Cada palabra un martillazo contra sus defensas de papel. Podías haber conducido conmigo al hospital en vez de dejarme ponerme hielo yo sola en la cara. Podías haber contestado el teléfono cuando te llamé desde un motel en Barcelona. Llorando solo para decirte que estaba viva. Ella se encogió. Sabía que recordaba ese detalle. Pero no hiciste ninguna de esas cosas. Continué. Volviendo al escritorio. En cambio elegiste el camino fácil. Elegiste no hacer nada. Elegiste el silencio. Lo elegiste a él. Me senté. La parte emocional había terminado. Ahora venía la prueba. Saqué del cajón superior una carpeta negra fina. La abrí. Dentro había una sola hoja de papel fotográfico de alta calidad, una captura de pantalla. La deslicé sobre el escritorio pulido. Se detuvo justo delante de ella. La luz de la ventana iluminó las dos burbujas estériles de texto azul y gris. Me ha vuelto a pegar. Estamos ocupados. Soluciona tu drama en otro sitio. Ella miró sus propias palabras. Frías. Digitales e irrefutables. El sonido que emitió fue un jadeo estrangulado. Puro dolor del alma. Todas las excusas. Todas las justificaciones. Todas las mentiras que se había contado durante años. Se evaporaron ante esa prueba condenatoria. Esto no era un recuerdo que se pudiera alterar. Esto no era una historia que se pudiera volver a hilar. Era un hecho impreso en blanco y negro. Estabas ocupada. Dije. Voz ahora sin ninguna emoción. Y yo era tu drama. No pudo hablar. Solo negó con la cabeza. Lágrimas cayendo. Cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Había quedado muda por su propia cobardía. Dejé que llorara un minuto entero. Los únicos sonidos, sus sollozos ahogados y el zumbido suave de la ventilación del edificio. Finalmente hablé de nuevo. Enrique tendrá su día en los tribunales. Dije con calma definitiva. Leerás sobre su juicio. Verás su foto en las noticias. Enfrentará consecuencias legales por lo que hizo a esta empresa y quizá incluso por lo que me hizo a mí si decido testificar. Me recliné en la silla. Ese será su castigo. Pero tú recibes algo diferente. Tú tienes que vivir con esto. Te despertarás cada mañana el resto de tu vida y recordarás el momento exacto en que elegiste a un monstruo antes que a una niña que te necesitaba. Recordarás esta conversación.
Recordarás ese mensaje. Ese será tu prisión, no un juzgado. No una celda. Tu propia memoria. Tendrás que vivir siendo tú. No quedaba nada más que decir. El juicio había terminado. El veredicto se había dictado. La sentencia se había pronunciado. Ella asintió lentamente. Gesto de rendición completa y absoluta. Las lágrimas seguían cayendo, pero la lucha había desaparecido de sus ojos. Sustituida por un vacío vasto y hueco. Cogió su bolso absurdamente caro. Se levantó con esfuerzo y, sin otra palabra, se dio la vuelta y salió de mi despacho. La pesada puerta hizo clic al cerrarse. El sonido resonando en el silencio repentino y profundo. Me quedé inmóvil mucho rato, viendo cómo el sol finalmente se hundía bajo el horizonte y las luces de la ciudad empezaban a brillar. Luego tomé una respiración profunda y temblorosa. Y con esa respiración exhalé los últimos restos de mi pasado. Exhalé el miedo. El dolor. El fantasma de la chica en el suelo de la cocina. Fue una sensación de liberación profunda, que sacudía la tierra. Como si hubiera llevado cadenas invisibles y pesadas sobre los hombros toda mi vida. Y con el cierre de esa puerta, todas habían caído, repiqueteando silenciosamente al suelo. La guerra había terminado. El último fantasma había sido exorcizado. Por fin era completamente e irrevocablemente libre. Las semanas siguientes no estuvieron llenas de la gloria triunfal cinematográfica que uno podría esperar. La explosión había ocurrido en la gala. Lo que vino después fue el lento e inevitable asentamiento del polvo. La evaluación tranquila de los escombros. Mi vida, que durante 2 años había sido una carrera de alta velocidad hacia un objetivo único, perdió de pronto su velocidad. La fuerza propulsora de mi venganza desapareció y me encontré flotando en las aguas extrañas y calmadas de su secuela. Las noticias se convirtieron en un eco lejano de la guerra que había librado. Veía la cara de Enrique en las pantallas mudas del vestíbulo de Aurora. Una foto granulada y poco favorecedora acompañando informes sobre su imputación. Lo acusaron de múltiples cargos de espionaje corporativo y fraude. Y, en un movimiento que sorprendió a la prensa económica pero no a mí, también de agresión doméstica grave. Tras mi reunión con Marta, tomé una decisión. Pasé 4 horas con la fiscalía recorriendo una década de abusos con la misma precisión fría y factual que usaba para informar a mis equipos de PR. Entregué fotografías que había tomado a lo largo de los años. Fechas y una declaración jurada. No fue un acto de pasión. Fue la última entrada en un libro de contabilidad. El cierre de una cuenta. Mi venganza había sido pública. Esto era la codificación legal tranquila de la verdad. Vi las imágenes de su detención solo una vez. Salía del despacho de su abogado, intentando esconder la cara con un maletín. Parecía hinchado, disminuido. El traje caro arrugado. La arrogancia había desaparecido, sustituida por una expresión hosca y acorralada. Cuando la policía le puso las esposas, el clic metálico se oyó débilmente en el reportaje. La imagen no me produjo un arrebato de placer. Me produjo una sensación profunda de final. El monstruo de mi infancia al final era solo un hombre débil y patético en un traje arrugado, derribado por su propia codicia y arrogancia. Ya no era una figura mítica de miedo. Era solo un problema que había sido resuelto. Marta, como había predicho, simplemente desapareció. Las páginas de Sociedad de Madrid, que antes relataban con entusiasmo su asistencia a almuerzos benéficos, guardaron silencio. Un colega del departamento inmobiliario mencionó de pasada que una propiedad conocida en las afueras de Madrid se había vendido en una operación privada.
Me enseñó el anuncio en su tablet. Era la casa. Ver las fotos, la cocina estéril. El salón enorme. El jardín perfectamente cuidado, fue como mirar un expositor de museo. Eran artefactos de una vida que ya no era mía. Que nunca había sido realmente mía. No había dolor. Ni nostalgia. Solo el reconocimiento tranquilo de que un lugar que había sido mi prisión ahora era solo un conjunto de habitaciones vacías a punto de llenarse con la vida de otra persona. Marta había sido borrada. No por mí, sino por el vacío que dejó el hombre que le había dado un apellido y un lugar en el mundo. Mi vida en Aurora continuó. Mi reputación ahora dorada con un nuevo brillo casi mítico. Era la mujer que había decapitado pública y tranquilamente a un espía corporativo en su propio evento. Me respetaban y quizá me temían un poco. Pero el trabajo, que una vez había sido toda mi identidad. La armadura que llevaba y el arma que blandía. Ahora se sentía distinto. Las apuestas parecían menores. Las crisis más manejables. Cuando has orquestado la implosión completa de tus propios demonios personales. Un berrinche de diva o un estreno flojo simplemente no registra como emergencia real. El vacío llegó por las noches. Durante 2 años mis noches habían estado llenas de un propósito secreto, la planificación de la gala. La investigación sobre Enrique. Ahora, al llegar a mi apartamento minimalista y silencioso, el silencio era diferente. Ya no era el silencio concentrado de un centro de mando. Era el silencio hueco de una misión cumplida. El silencio era vasto y, por primera vez, se sentía solitario. Una tarde. Tras una reunión larga e inútil sobre sinergias de marketing. Llegué a casa y me encontré de pie frente al espejo de cuerpo entero en mi dormitorio. Me quité la blusa de seda, quedándome en sujetador y pantalones. Me giré, mirando por encima del hombro mi propio reflejo. Allí, tenue y plateada contra la piel de mi omóplato izquierdo, estaba la cicatriz. Una línea fina y pálida, casi invisible. De la noche en que Enrique lanzó un plato que se rompió contra la pared, un trozo de porcelana me cortó la camisa. Durante años había evitado mirarla. Evitar tocarla. Era una marca. Un sello de su propiedad y mi dolor. Pero ahora la miré con curiosidad distante. Alargué la mano y la toqué. La piel estaba suave. El tejido cicatricial hacía tiempo que se había asentado. No había dolor. El recuerdo del evento estaba allí. Un hecho frío y duro guardado en el archivo de mi mente. Pero el sentimiento, el terror. El dolor ardiente. La humillación, había desaparecido. La cicatriz ya no era una herida abierta. Era solo una marca. Un testimonio de una batalla que se había librado y ganado. Era parte de mi historia. No de mi identidad. Ese fin de semana hice algo que no había hecho en 2 años. Pasé una tarde de sábado. No trabajando, sino paseando por las pequeñas tiendas únicas del barrio del Born. No buscaba nada en particular. Mi apartamento estaba amueblado con precisión corporativa fría. Todo era funcional. Caro y sin personalidad. Era un lugar para dormir y trabajar. No un hogar. En una pequeña tienda de lámparas polvorienta la encontré. Una lámpara de mesa sencilla y elegante con base de cerámica pesada color musgo y pantalla de lino crema. No se parecía en nada a la iluminación arquitectónica dura de mi apartamento. La llevé a casa y la coloqué en una mesita del salón. Esa noche, al caer el crepúsculo, no encendí las luces empotradas del techo. Encendí la lámpara. Un resplandor suave, cálido y gentil llenó la esquina de la habitación.
derramándose por el suelo y suavizando los bordes duros de los muebles. Era una cosa pequeña. Ridículamente pequeña. Pero se sintió monumental. Era el primer objeto que había traído a mi nueva vida que no tenía otro propósito que ser hermoso y reconfortante. Era la primera cosa que no era armadura. Me quedé allí mucho rato. Solo mirando la luz cálida. Luego hice otra cosa. Me acerqué al sistema de sonido integrado que nunca había usado. Conecté el móvil y busqué en una app de música. Encontré una lista de piano instrumental tranquilo. Las primeras notas vacilantes y suaves de un nocturno de Chopin llenaron el silencio. La música no exigía atención. No imponía emoción. Simplemente existía en el espacio. Una compañera silenciosa de la luz suave. Fui a la ventana y miré la ciudad centelleante. La vista siempre me había parecido símbolo de mi poder. Mi ambición. Una fortaleza desde la que podía mirar el mundo desde arriba. Pero esa noche, con la luz cálida detrás de mí y la música suave en el aire, solo parecía una ciudad, una colección hermosa. Vasta e indiferente de las vidas de otras personas. Ya no era mi fortaleza ni mi campo de batalla. Era solo una vista. Y en ese momento tranquilo y pacífico, por fin entendí. Entendí el extraño sentimiento hueco que me había perseguido durante semanas. Había estado esperando que la catarsis de la venganza me curara. Había esperado que una vez servida la justicia, todas las partes rotas de mí se arreglaran mágicamente. Que el agujero en mi alma se llenara. Pero no fue así. La venganza no te cura. No borra las cicatrices. No deshace el trauma. Todo ese dolor sigue siendo parte de ti. Parte de tu historia. La curación es un trabajo diferente. Más tranquilo. Más lento y mucho más difícil. La venganza no es la cura. La venganza es la cirugía. Es el acto brutal, sucio y absolutamente necesario de extirpar el cáncer que te envenena. Es la amputación de un pasado tóxico. Es un acto violento de autopreservación. No te hace completa, pero te da la oportunidad de serlo. Limpia el campo de batalla para que por fin puedas dejar de luchar. Abre una puerta. De pie allí, bañada en la luz cálida de una lámpara que yo había elegido. Escuchando música que yo había seleccionado. Comprendí que el resto de mi vida estaba al otro lado de esa puerta. Una vida que no se definía por luchar o sobrevivir o planear. Una vida que simplemente podía vivirse. El camino adelante ya no era un sendero de guerra. Era solo un camino. Y por primera vez, era enteramente mío para elegirlo. Un año es un círculo. Es una colección de días que devuelve el mundo al mismo punto del calendario. Sin embargo, todo ha cambiado. La segunda gala anual benéfica de Aurora que dirigí estaba a un universo de distancia de la primera. El lugar era el mismo, el magnífico MNAC. Pero yo lo había transformado. Donde el año anterior el tema Renacer de las cenizas había dictado una paleta de carbón. Sombra y fuego. Este año era un estudio en luz. El tema era cierre. Fue una elección audaz y el consejo dudó al principio, encontrándolo demasiado sombrío. Pero argumenté que el cierre no era sobre finales, sino sobre la fuerza tranquila de los nuevos comienzos. Era sobre la paz que llega después de la tormenta. Lo vendí como mensaje de estabilidad y sanación. Un bálsamo para una ciudad y una cultura corporativa que habían visto demasiada agitación. No necesitaban saber que era el capítulo final de un libro que solo yo había leído. El salón estaba decorado en tonos de azul medianoche profundo, plata y el blanco etéreo de la luz de estrellas. Miles de lucecitas suspendidas brillaban desde el techo, creando la ilusión de un cielo nocturno despejado.
La iluminación dramática y sombreada del año anterior había desaparecido, sustituida por un resplandor limpio y luminoso que hacía que todo el espacio se sintiera calmado y abierto. La atmósfera no era de drama de altas apuestas, sino de celebración serena y confiada. Era un reflejo de mi propio estado interior. La guerra había terminado. Esta era la celebración del armisticio. En los 12 meses transcurridos desde la caída espectacular de Enrique, mi propia historia había sido reescrita silenciosamente y luego muy públicamente. La fuente anónima de la filtración nunca se descubrió. Pero la prensa, en su necesidad implacable de narrativa, encontró una de todos modos. El artículo de Lucía Fernández con la cita "La justicia siempre llega" fue la primera chispa. Más tarde, cuando se hicieron públicos los cargos de agresión doméstica, los medios unieron los puntos. Construyeron la historia de una hijastra valiente que, tras años de sufrimiento privado, había ascendido a una posición de poder y orquestado un ajuste de cuentas público y espectacular. La narrativa era irresistible, de víctima a vencedora. La directora de PR que guionizó su propia venganza. Me convertí en un icono reacio, símbolo de feminismo corporativo y resiliencia personal. Nunca confirmé las historias. Nunca tuve que hacerlo. Mi silencio, que una vez fue arma de mis opresores, se había convertido en mi propio escudo de misterio. Dejé que la narrativa existiera, sabiendo que era una versión cruda y simplificada de la verdad. Veían a una víctima que se convirtió en vencedora. No veían el trabajo largo, silencioso y a menudo solitario de simplemente volver a ser una persona. No veían la noche en que compré una lámpara ni la primera vez que escuché música en mi propia casa. No veían el proceso lento y minucioso de construir una vida que no se definiera por el espectro de mi pasado. Esa noche mi vestido no era una declaración de guerra. Era una declaración de paz. Llevaba un traje de seda zafiro profundo, color que hacía juego con el cielo nocturno que había creado en el salón. Era elegante y sencillo, con drapeado suave y escote abierto. La espalda descubierta del año anterior, gesto de fuerza desafiante, había sido sustituida por una tela suave que se sentía gentil contra mi piel. Llevaba el pelo suelto, cayendo en ondas suaves sobre los hombros. No era una comandante esa noche. Era la anfitriona. Subí al escenario. El mismo escenario donde un año antes había pronunciado mi amenaza velada. El atril se sentía distinto bajo mis manos, ya no un parapeto tras el que esconderme, sino simplemente un lugar donde apoyar mis notas. Las luces eran más suaves, menos acusadoras. Al mirar al mar de cara sentí una conexión tranquila. No el enfoque depredador y distante del cazador. El aplauso que me recibió fue más cálido, más familiar. Ya sabían quién era. Creían conocer mi historia. Cuando empecé a hablar, un haz de uno de los focos plateados captó el brillo sutil de mi vestido y subió hasta mi hombro. Durante un segundo fugaz la luz atrapó la línea plateada tenue de la cicatriz, iluminándola, haciéndola brillar un instante como una constelación lejana. Sentí su presencia, un eco tenue en mi piel. Un año antes, la idea de que se viera me habría llenado de vergüenza. Esa noche se sintió como una afirmación tranquila. Era parte de mí. Una línea en el mapa de mi vida que demostraba que había viajado de un lugar a otro. Buenas noches. Comencé. Voz clara y firme. Hace un año nos reunimos en este salón para celebrar la idea del renacimiento. De levantarse de las cenizas. Hice una pausa, dejando que el recuerdo de aquella noche se asentara en la sala. Esta noche nuestro tema es cierre. Es sobre lo que viene después del fuego. Es sobre el trabajo tranquilo de reconstruir.
De encontrar paz no en la lucha, sino en la libertad que llega cuando la lucha ha terminado. Miré a la multitud. A las personas poderosas e influyentes que habían sido testigos del momento pivotal de mi vida. Aunque no lo hubieran entendido entonces. Esta noche, dije. Voz resonando con una sinceridad sentida nueva. No celebramos el drama de la caída. Celebramos la dignidad tranquila de la recuperación. Celebramos a las personas que no solo miran el fuego, sino que corren hacia él. Celebramos a las personas que responden cuando alguien dice necesito ayuda o punto. Las palabras eran el contrapunto directo a mi discurso del año anterior. Aquel discurso había sido un arma apuntada a una audiencia de 2. Este era un homenaje apuntado a una audiencia de todos. Era mi repudio público final al silencio que había definido mi vida temprana. Era yo eligiendo una nueva narrativa. No solo para mí, sino para la sala, para la empresa, para el mundo que ahora habitaba. Cuando terminé, el aplauso fue atronador. Más profundo y resonante que el año anterior. No era solo por un evento bien ejecutado. Era por la historia. Por la mujer que creían que era. Sonreí, una sonrisa genuina y cálida, y asentí agradeciendo. Mientras el aplauso empezaba a apagarse y me preparaba para bajar del escenario. Mis ojos recorrieron la sala una última vez y mi mirada se deslizó instintivamente hacia la entrada principal al fondo del salón. Y allí estaba. Estaba de pie justo dentro de la puerta. Casi perdida en las sombras profundas más allá de las luces principales. Tardé un momento en estar segura de que era ella. Era un fantasma. Una criatura de otra vida. Era Marta. Casi irreconocible. Los vestidos llamativos. Los diamantes. El casco de pelo rubio habían desaparecido. Llevaba un abrigo oscuro sencillo. Como una turista que hubiera entrado por error. El pelo era castaño ratón. Corto y sin estilo. Parecía delgada. Cansada y anónima. Ya no era jugadora en este mundo. Era un fantasma rondando sus bordes. Estaba allí de pie. Mirándome. En sus manos sostenía un sobre blanco grueso. Mi corazón no dio un vuelco. La sangre en mis venas no se volvió hielo. Solo hubo una quietud profunda y tranquila. La sensación de un círculo que por fin se cerraba. Sabía que había en el sobre. Una carta. Una disculpa. Una explicación. Una súplica desesperada final por su propio cierre. Para que yo la absolviera. Reescribiera su final. Le dijera que todo estaba bien. Mantuve su mirada desde el otro lado del salón vasto y lleno de gente. Durante un momento que pareció estirarse eternamente. Éramos las únicas 2 personas en el salón, la chica del suelo de la cocina y la mujer que había fingido no oír su caída, el ángel vengador en el escenario y la cómplice silenciosa en las sombras. Podía haber bajado del escenario. Haberme abierto paso entre la multitud y haber tomado la carta. Podía haber leído sus palabras. Sus excusas. Su dolor. Pero sabía con certeza absoluta que se asentaba en lo más profundo de mis huesos que su cierre no me correspondía darlo. Mi sanación era mi propio trabajo. La suya tenía que ser también suya. Tomar esa carta sería reabrir una puerta que había luchado tanto por cerrar. Sería reconocer una deuda que para mí ya había sido pagada en su totalidad. No me moví hacia ella. No sonreí. No fruncí el ceño. Desde el escenario. Bajo las luces cálidas y brillantes de mi nueva vida. Simplemente di un pequeño asentimiento casi imperceptible. No fue un gesto de perdón. No fue un acto de gracia. Fue un reconocimiento. Un reconocimiento de que la veía.
Un reconocimiento de que nuestra historia por fin estaba completa. Y un despido. Un adiós tranquilo y definitivo. Ella pareció entenderlo. Sus hombros, que habían estado tensos y encorvados, se hundieron en un gesto de rendición cansada final. Mantuvo mi mirada un segundo más. Luego se dio la vuelta y se deslizó de nuevo por la puerta, desapareciendo en la oscuridad de la que había venido. Esa fue la última vez que la vi. La gala terminó. No con un estruendo, sino con 1000 adioses tranquilos. El gran salón, que había sido recipiente de tanto drama y transformación, se vació lentamente. La energía sangrando hacia la noche fresca de Barcelona. Supervisé las etapas finales del desmontaje. Mi equipo moviéndose con eficiencia practicada y cansada. Había una sensación de logro profundo. Pero era una satisfacción tranquila y profesional. A mundos de distancia de la tensión de alto voltaje del año anterior. Los fantasmas habían sido exorcizados de este salón. Esa noche era solo una sala. El trayecto a casa fue un deslizamiento lento y meditativo por las arterias luminosas de la ciudad. El año anterior mi viaje había sido una huida. Una escapada desesperada hacia la oscuridad anónima. Esa noche fue un regreso. Conducía no con la energía frenética de una refugiada, sino con las manos calmadas y firmes de una mujer que vuelve a casa. Las luces de la ciudad ya no se burlaban de mí ni me amenazaban. Eran solo luces. Un testimonio hermoso y vasto de los millones de otras vidas que se vivían en paralelo a la mía. El edificio de mi apartamento se alzaba en el paisaje como un faro. Y por primera vez realmente lo sentía como tal, un faro guiándome hacia mi propia paz privada. Dentro. El silencio que me recibió fue un abrazo bienvenido. Era el silencio que yo había cultivado. Un silencio lleno del resplandor cálido de la lámpara en la esquina y el eco tenue de la música de piano que había sonado antes de salir. Era un hogar. Me quité los zapatos en la puerta. La madera fresca fue un alivio para mis pies cansados. Bajé la cremallera del vestido zafiro, dejándolo caer en un susurro de seda al suelo. Y me puse una bata suave de algodón. El maquillaje de guerra de la gala. El maquillaje perfecto. Las joyas elegantes habían desaparecido. Era solo Clara. Y por primera vez eso se sentía suficiente. Me serví un vaso de agua. El acto simple se sintió como un ritual. Me quedé junto a la ventana de suelo a techo, mirando el tapiz centelleante de la ciudad, sintiendo una sensación de contento tranquilo que nunca había creído posible. Mi vida era mía. Las batallas se habían librado. Las deudas se habían saldado y el futuro era una página limpia y sin marcar. Mi teléfono, que había dejado en la encimera de granito, vibró suavemente. Una sola vibración discreta en el silencio de la habitación. No tenía asuntos urgentes que atender. Mi equipo sabía que no debía llamar a menos que el edificio estuviera en llamas. Mi trabajo estaba hecho. La curiosidad, no la obligación, me hizo acercarme. La pantalla estaba oscura salvo por una sola notificación. Un mensaje de un número que no reconocía. No había nombre. Solo una cadena de dígitos. Y debajo, una vista previa del mensaje. 2 palabras. Lo siento. No tuve que preguntarme de quién era. El mensaje era el último fantasma. El eco digital de la mujer del abrigo oscuro con el sobre blanco. Era Marta. Este era su último intento de alcanzarme. Su súplica final enviada al vacío. Esperando una respuesta que le concediera la absolución que tanto ansiaba. Desbloqueé el teléfono y miré las palabras en la pantalla. Crudas y solitarias en su burbuja azul. Lo siento.
Una ola de emociones me recorrió. Pero eran distantes. Amortiguadas. Como una tormenta ocurriendo en un horizonte lejano. Había un leve destello del viejo enfado. Un fantasma de la rabia que me había impulsado tanto tiempo. Lo siento, ¿por qué? Por años de complicidad. Por las palizas que ignoraste. ¿Por el silencio que fue más fuerte que cualquier puño? Había un atisbo de algo que podría haber sido lástima por la mujer rota y anónima en la que se había convertido. Y debajo de todo, un cansancio profundo. Una sonrisa pequeña y triste tocó mis labios. Era una sonrisa de pura ironía amarga. Después de todo el drama y el dolor y la venganza intrincada y devastadora. Todo había quedado reducido a esto. 2 palabras en un mensaje de texto de un número desconocido. Mi primer impulso fue simplemente apagar el teléfono. Dejar su mensaje sin leer. Dejar que su disculpa colgara para siempre en el éter digital. Sin respuesta. Eso sería una especie de poder. Un acto final de despido. Mi pulgar flotó sobre el botón de encendido. Pero entonces un impulso diferente se apoderó de mí. Un impulso de comprometerse una última vez. De cerrar el círculo no con silencio, sino con una palabra definitiva final. Mis dedos se movieron hacia el teclado. El cursor parpadeaba. Esperando. ¿Qué había que decir? ¿Qué podía escribir que encapsulara la totalidad de nuestra historia trágica compartida? Escribí. Las palabras apareciendo en la pequeña caja blanca. Alimentadas por las últimas brasas de mi vieja rabia, lo siento no arregla una infancia rota. Marta. Lo siento no borra las cicatrices. Las palabras se sentían verdaderas. Pero también excesivas. Era un argumento y yo ya no estaba interesada en discutir. Le daba demasiado poder a su dolor. Borré el mensaje letra por letra. Lo intenté de nuevo. Esta vez buscando una frialdad y distanciamiento definitivos. Es demasiado tarde. Eso también era verdad. Pero se sentía como una frase de una mala película. Era dramático y yo había terminado con el drama. Lo borré. Mi pulgar flotó sobre la pantalla otra vez. Quizá la respuesta correcta era una de magnanimidad dura ganada. He encontrado mi propia paz. Espero que tú encuentres la tuya. Miré las palabras. Eran las palabras de la mujer sobre la que habían escrito los medios, el icono de víctima a vencedora. Era un sentimiento noble e inspirador. Pero se sentía como una mentira. Su paz no era asunto mío. Ofrecerle ese tipo de bendición se sentía falso. Una actuación para un público que ya no existía. No era mi trabajo curarla. No era mi trabajo perdonarla. Ese era su trabajo. Sola. Borré el mensaje. Me quedé allí mucho rato mirando sus 2 pequeñas palabras y el cursor parpadeante. Un vasto golfo silencioso entre ellas. Y entonces lo entendí. La respuesta perfecta no era enfadada ni desdeñosa ni perdonadora. La respuesta perfecta era simplemente la verdad llevada a su círculo completo. Mis pulgares se movieron con una nueva certeza tranquila. Escribí 5 palabras. Las leí una vez. Eran perfectas. Eran finales. Eran todo lo que necesitaba decirse. Pulsé enviar. No estamos ocupados ya. La pequeña burbuja de texto pasó de verde a azul y apareció la palabra entregado debajo. No esperé respuesta. No habría ninguna. ¿Qué podía decir ella? Acababa de tomar su arma más cruel y desdeñosa, las 2 palabras que había usado para cerrarme fuera de su vida, y devolvérselas. Transformadas. No era un ataque. Era una afirmación de hecho. La guerra había terminado.
La necesidad de venganza había terminado. El negocio constante, frenético y absorbente de la supervivencia había terminado. Ya no estaba ocupada. Era libre. Mantuve pulsado el botón de encendido del lateral del teléfono y vi cómo la pantalla se volvía negra. Lo dejé boca abajo en la encimera. Un acto deliberado final de cortar la conexión. Volví a la ventana. La ciudad era una explosión silenciosa y brillante de luz. Mi reflejo en el cristal era tenue. Un fantasma pálido superpuesto sobre el skyline centelleante. Vi a una mujer que parecía calmada. Una mujer que parecía completa. Una mujer que parecía, por primera vez en su vida, profundamente en paz. No había más lágrimas que llorar. No había más rabia que alimentarme. No había más fantasmas que combatir. El público se había ido. El escenario estaba oscuro. La historia había terminado. Todo lo que quedaba era el silencio. No el silencio pesado y terrorífico de una casa vacía donde se avecinaba una tormenta, sino un nuevo tipo de silencio. Un silencio vasto y limpio y lleno de posibilidad. Un silencio que era enteramente y por fin mío.